Hermanos y amigos, aquí estoy de nuevo con ustedes. Hoy quiero continuar el tema anterior. En el anterior hablé acerca de la revelación espiritual. Hoy quiero hablar de una renovación de nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque las dos cosas van juntas, una tras la otra. Si tenemos revelación, podemos tener renovación. El apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, hace mención de esto y dice lo siguiente. Colosenses 3:10 dice: ustedes se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a la imagen del que la creó hasta el conocimiento pleno. Noten que aquí está hablando de una renovación progresiva. Se va renovando. Es decir, que no es un acto estático, sino es un proceso. Se va renovando. En la medida que recibe revelación, también recibe renovación. En cierta ocasión, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, estaba hablando acerca del hombre interior, del ser humano, es decir, hablando del espíritu. Y dice, nuestro hombre exterior, hablando del cuerpo físico, dice, se va desgastando. No obstante, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Al hablar de una renovación diaria, se renueva de día en día. Ahí está en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, o 4 mejor, al final del capítulo. Está hablando acerca de una renovación diaria. Y aquí en Colosenses habla de renovando a la imagen del que lo creó hasta el conocimiento pleno. Es decir, ese hasta el conocimiento pleno quiere decir que tiene un límite más adelante, hasta el conocimiento pleno. Ese es un proceso. Y muchas veces la iglesia se queda predicando por meses y años los mismos mensajes, habiendo tantas cosas que aprender de la Biblia. Y es por eso que yo les animo, estudien el Nuevo Testamento, estudien las cartas del apóstol Pablo especialmente, y aún las de Pedro y Juan. Encontramos riquezas espirituales inmensas para la iglesia. Estudiar a fondo el libro de los Hechos de los Apóstoles para saber cómo actuó la iglesia primitiva. Todo eso nos produce una información concreta para renovar la iglesia y para renovarnos nosotros como personas, como ministros y como creyentes. Pero nos quedamos contando las mismas historias del Antiguo Testamento y por años pasamos contando las mismas historias cuando ya las hemos oído N veces. Y habiendo tantas cosas, aquí dice que debemos revestirnos de una nueva naturaleza, la que nos dio el Señor cuando nos salvó, y luego esto se va renovando a la imagen del que lo creó hasta el conocimiento pleno. Es decir, un proceso largo, un proceso de toda la vida, y hay muchas cosas que aprender realmente. Ahora bien, cuando nosotros encontramos el tema de cambio de mentalidad, tenemos que pensar diferente a lo que pensábamos antes. Yo tuve que renovar nuestra mente. No es fácil, les digo, porque uno tiene doctrinas que le enseñaron y hasta conceptos equivocados, tradicionales, que uno los cree porque eso fue lo que le enseñaron. Pero cuando uno mira la escritura y ve que hay cosas nuevas, hay cosas interesantes, hay cosas del tiempo presente, entonces uno tiene que decir, no, definitivamente tenemos que profundizar nuestro estudio en las escrituras y pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación para podernos renovar. Quiero mencionar muy rápidamente acerca de ese cambio de mentalidad. Los judíos tenían una mentalidad acerca del reino de Dios, por ejemplo. Y ellos creían que el Mesías iba a venir para establecer el reino de Dios aquí y librarse del imperio romano. Y por eso los mismos fariseos nunca entendieron el mensaje de Jesús, porque ellos estaban esperando un Mesías político, un Mesías agresivo, un Mesías que los liberara del imperio romano.
y vino un Mesías humilde, lleno de amor, de misericordia, de compasión, que aún por rechazado y condenado tuvo que morir en la cruz por nosotros. Eso no lo entendieron ni lo entienden los judíos. Y cuando inclusive Jesús resucitó y se les apareció a sus discípulos, le preguntaron: ¿restaurarás el reino del Señor en este tiempo? Es decir, todavía no entendían. Aún 3 años con el Señor, había muerto y había resucitado, y ellos todavía con el mismo pensamiento. El Señor tiene que cambiar la mentalidad para que ellos pudieran entender. Después de que vino el Espíritu Santo, su mensaje cambió, porque entendieron que el reino de Dios estaba siendo establecido ahora. Otro pensamiento interesante es que en la medida que nosotros nos adentramos en la revelación de la palabra y en la renovación de la mente, podemos tener transformación interior. Porque eso es lo que Pablo dice en Romanos en la traducción Dios habla hoy. Cambien su manera de pensar para cambiar su manera de actuar. No podemos cambiar la manera de actuar haciendo las mismas cosas de antes. No, hay que cambiar la manera de actuar como respuesta a la manera de pensar. En Proverbios, Salomón dice: tal el pensamiento del hombre, así es él. Entonces nosotros, según lo que pensamos, eso hacemos. Y si tenemos una renovación de la mente, cambiamos nuestro proceder. Pero se necesita renovación de la mente para poder cambiar la renovación de la acción. Entonces, conclusión, necesitamos una revelación del Espíritu para tener una renovación de la mente y poder tener una acción diferente. Si lo podemos entender, estaremos creciendo en el conocimiento de Dios hasta el conocimiento pleno, como dice Colosenses 3:10. Que Dios nos ayude a entender estas verdades, y no solo a entenderlas, sino a compartirlas en nuestras iglesias, con nuestros hermanos, con las personas que necesitan crecer en el conocimiento de Dios. Mi tiempo se fue y necesitamos invitarlos para el próximo programa, cuando estaré compartiendo otro tema interesante al respecto. Que Dios les bendiga y hasta nuestro próximo programa.